La paz del Señor. Estamos en nuestro tercer segmento sobre la oración. Hemos estado tratando de poder colectar de las Sagradas Escrituras qué es orar, ya que no existe un versículo en la Biblia donde el Espíritu Santo optara por darnos una definición de oración. El Espíritu Santo, a través de todos los libros, fue poco a poco revelando la oración. Y hemos hablado observando desde el Génesis, cuando en el capítulo 4 el hombre por primera vez, dice la Biblia, que comenzó a invocar el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Y luego vimos la otra ocasión donde el hombre caminaba con Dios, caminó Enoc con Dios. Y sabemos que esto tiene que ver con la oración, porque la Biblia nos enseña que andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces, él caminó con Dios porque había una comunión, había un acuerdo, había una oración entre él y Dios, orar, una comunicación. Luego encontramos por primera vez la palabra orar cuando Abraham, que era amigo de Dios, hablaba con Dios, hace uso de su influencia y de su postura de honra para orar y que Abimelech, el rey, fuese sano. Entonces vemos ahí la oración como un ejercicio de influencia para con Dios. Y hoy nos toca otro aspecto de la oración. El avance de la oración se desarrolla en todo el Antiguo Testamento, y realmente no avanza mucho el concepto de esa comunicación, de ese invocar, de esa coinonía con Dios y de ese ejercicio de influencia. Vemos que Samuel oraba por Saúl, Samuel oraba por el pueblo de Israel. Vemos que los profetas, gente amiga de Dios, oraban por otros. Vemos que Elías era amigo de Dios y oraba y resucitó un niño, Eliseo. Vemos gente, se repite, y cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Él avanza un poco más el concepto de la oración. Jesús no nos da una definición de oración. En el capítulo 6 de Mateo encontramos que Jesús comienza a hablar sobre regulaciones de la oración. Y en este cuarto segmento, ¿verdad? Porque el primero fue invocar, el segundo fue un caminar, el tercero fue interceder, y ahora nos toca realmente el cuarto. Estamos en el cuarto segmento, que vamos a detenernos para poder ver la regulación que Cristo hace sobre la oración. En el capítulo 6 de Mateo vemos que el Señor nos habla acerca de la oración. No da una definición, sino que da normas, aclara cómo hacerlo. Cómo hacerlo no dice qué es. Porque mucha gente saben conducir un carro, pero no saben cómo funciona. Muchos usamos el avión, pero no sabemos cómo funciona el avión. Así, él está diciendo cómo operar la oración, y no se detiene y da una definición de oración. Y al observar las regulaciones que él da de cómo se debe orar, él nos está trayendo desde la perspectiva de la ley de Dios, la ley en su correcta intención cuando Dios la dio, y esa relación del hombre con Dios, él viene a aclararlo. Y le podemos ver en Mateo capítulo 6, encontramos que nuestro Señor Jesucristo está dándonos regulaciones. Él no da definición. Vamos a ver que Él realmente da el cómo hacer la cosa, no qué es.
Él nos está dando cómo orar, no qué es orar. Pero a partir del cómo orar podemos entender un poco más otros aspectos de qué es orar. En el capítulo 6, versículo 5, nuestro Señor Jesús dice: y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, amados, podemos ahora ir y ver de que cuando el Señor Jesús nos habla de la oración, lo hace dentro de un contexto del hombre haciendo su propia justicia. Porque el capítulo 6 comienza en el versículo 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. El contexto es, recuerde que el Señor está hablando y predicando a partir de la necesidad de que el ser humano cumpla con los mandamientos de Dios para tener una aceptación ante Dios. Y él comienza a hablar la oración. Es una oración de un hombre que camina bajo la ley, no bajo la gracia. Y comienza dando cuáles son las verdaderas intenciones. Y vamos a ir al paso mirando. Dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Lo que nos da a nosotros una primera instancia de que la oración, Jesús entiende de que debe ser un acto de transparencia y de honestidad. Ahí vemos: no seáis como los hipócritas, deja el teatro. La oración no debe de ser para tratar de impresionar a Dios ni a nadie. También nos revela el Señor de que la motivación de tu oración es importante para Dios. Él dice que algunos aman el orar en pie. ¿Cuál es la motivación? El que se pone de pie para orar y que otros los vean, tiene una motivación de su ego y de quedar bien, cómo yo quedo. Y el Señor nos está revelando que Dios toma en consideración cuando vas a orar, no solamente que seas transparente, que te quites la careta delante de Dios, sino que tengas una intención correcta, no para ser visto. ¿Ve? No ese amor propio. ¿Ve? Otra cosa que podemos observar en la oración es que Él dice: tendrá su recompensa. El Señor habla de que el que ora, Dios le da una recompensa, lo cual nos enseña que en la oración es un acto no desinteresado. La oración no es un acto desinteresado. La oración es un acto de fe con una expectativa de que Dios te va a bendecir y te va a dar algo a cambio. Habla de recompensa. Según Cristo, debemos orar no desinteresadamente. Esto de orar desinteresadamente porque yo amo a Dios y quiero simplemente orar, no va con el concepto y la regulación que Cristo nos está dando.
sino que Él está diciendo cómo hacer las cosas para que saques algo de la oración. Una persona que siembra una semilla en la tierra y no espera recibir cosas a cambio, está loco. El que ora y no espera recibir algo a cambio, es decir, ora desinteresadamente, no está orando en fe, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y si tú oras en fe es porque tienes la certeza de lo que se espera. Y si tú no esperas nada, pues no es fe. La oración tiene que ser un acto de fe. Y él habla de recompensa. Entonces vemos que debe ser honesto, debe tener una motivación, debe de ser con la expectativa de que Dios va a hacer algo por ti. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que Él le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que se allega a Dios, el que ora, tiene que venir con la expectativa de que va a recibir algo de parte de Dios. Acercarse a Dios en fe es acercarse con la expectativa de recibir algo a cambio. Acercarse a Dios desinteresadamente no es acercarse a Dios en fe. Bien, Hebreos capítulo 11, versículo 6, y en Mateo capítulo 6 estamos mirando que el Señor habla de recompensa en la oración. Entonces recuerden, cuando vayas de rodillas, tienes que tener ante Dios una exigencia, una demanda, una expectativa, una petición. Por eso hay personas que han definido orar como pedir. Pero hay un poco más que eso, que pedir. También tenemos el elemento de privacidad. El Señor dice, entra en tu aposento. ¿Qué significa eso? Confidencialidad, privacidad. El Señor piensa y nos está diciendo que nuestra oración debe de ser secreta, confidencial. ¿Significa eso que no se puede orar en público? No, no significa eso. Hay oraciones colectivas y hay oraciones que deben de ser en tu aposento, tu oración personal. ¿Ve? Entra en tu aposento. Dios le da valor a la persona que saca un tiempo exclusivo para Dios. Hay personas que yo me río porque dicen que hacen cosas para Dios, pero quieren estar delante de la congregación donde todo el mundo lo ve. No, yo hago esto para Dios. Pero si tú lo haces para Dios, lo puedes hacer en el sótano donde nadie te ve, porque Dios te puede ver allá abajo. Pero la motivación es importante. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante a ver qué el Señor nos revela, ¿ves? La privacidad. También dice, no uséis vanas repeticiones. En el versículo 7 estoy, de Mateo. En el versículo 7 dice, no uséis de vanas repeticiones. Es decir, el Señor claramente está aconsejándote de que no reces. Rezar es repetir. Y Él te dice, no hagas repeticiones. Tienes que hablar de tu corazón a Dios. Él quiere algo que sea espontáneo. Tú sabes que es muy bonito uno regalar una tarjeta que dice palabra bonita a una persona que uno quiere, pero son más significativas las palabras que tú dices que son propias y que tú las dices de tu corazón y no las palabras que dijo un poeta. No hay nada más significativo que algo que sea original tuyo. Fíjate que las cosas que son hechas a mano, que son originales, valen más. Así la oración, Dios la quiere original, la quiere que sea tuya. Dice que no reces, no uséis vanas repeticiones. Eso es el versículo 7 de Mateo. Eso es importante. Mateo 6, versículo 7, no uséis vanas repeticiones. Así que eso de coger y estar repitiendo una oración, la oración de San Lázaro, la oración de fulano, la oración de Mengano, eso no es bíblico. No uséis de vanas repeticiones. También dice, vuestro Padre sabe. Es decir, la oración según Cristo no es que tú vas a educar a Dios y explicarle tu problema y durar 4 horas explicándole el problema como si Dios no supiera. Después que tú ores 4 horas, 40 días orando,
al final de tus 40 días de ayuno y oración, Dios no aprendió nada, Él sabía todo. La oración no, el objetivo de la oración no es educar a Dios, informarle a Dios, concientizar a Dios. Él sabe todas las cosas. Él te está diciendo, recuerda eso. La oración debe ser tu expresión, honestidad, hablar con Dios, una petición. Tiene que venir sabiendo que Dios sabe todas las cosas. Versículo 9 también nos está revelando de que debemos dirigir nuestra oración al Padre. Y dice que debemos orar al Padre nuestro. Es importante este punto del Padre nuestro, de que el Señor por primera vez está presentando al Padre. Antes el Padre en el Antiguo Testamento significa aquel que crea. Padre es uno que da origen, que da vida. Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, creó todas las cosas y es Padre creador. Pero ahora ha venido su Hijo y está revelando un poco más sobre la oración, de que te puedes acercar a Él como Padre, ya que el Verbo fue hecho carne y Dios ahora ha emparentado con la raza humana. Y Dios es Padre de un hombre, Jesucristo hombre, de carne y hueso. Y ahora puedes acercarte al Padre en el sentido de un padre de familia que no existía en el Antiguo Testamento. ¿Ve? Eso es importantísimo, ese punto ahí. También el Señor nos revela que nuestras peticiones deben de estar restringidas a la voluntad de Dios y que no debemos, por lo tanto, no debemos de orar cosas que sabemos que están en contra de la voluntad de Dios. Dice, hágase tu voluntad en el versículo 10. Otro punto más que vemos en el versículo 11 es cuando Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es que cuando te está diciendo realmente que te puedes desahogar en las cosas del diario vivir. Sí, Dios está interesado en que cosas del diario vivir, como el pan nuestro de cada día, nuestra rutina y nuestros quehaceres diarios, tú compartas con Él, que hables con Él. Que Él quiere, por eso dice que caminó Enoc con Dios. Si caminó con Él, significa que Él compartía cosas pequeñas. Habla con Dios cuando vives, cuando te está peinando, cuando vas en el carro, cuando vas a cruzar la calle, cuando vas a hacer la compra, cuando estás haciendo la compra, habla con Dios y dile, Señor, multiplica, Señor. Cuando vayas a hacer un negocio, camina con Dios. El Señor está interesado en las cosas pequeñas tuyas, como el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. También seguimos viendo en el versículo 12, donde Él dice, perdona nuestras deudas. Él le recuerde que todavía Jesús está hablando a personas que están bajo la ley. Y bajo la ley, el sacrificio de la ley trae para el Señor, trae al hombre ante el Señor con sacrificios de animales que realmente no cubren el pecado, sino que son algo transitorio, son un símbolo de lo que habría de ocurrir con Cristo en la realidad. Si seguimos mirando un poquito más adelante, Él dice, no nos metas en tentación. Y esa parte de no nos metas en tentación, tenemos que detenernos porque a veces se malinterpreta. Como que Dios te pueda poner en tentarte a que hagas algo malo. Pues sabemos que eso no es así, porque en Santiago la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni es tentado del mal. Aquí tentación es en el sentido de prueba. El Señor habla de que nuestra fe es como el oro, y como el oro por fuego es probada, nuestra fe es probada. Tentación en el sentido de lo que hizo Él con Abraham cuando le dio un hijo, su hijo único, Isaac, y luego le dijo que lo sacrificara. Pues ahí el Señor lo metió en tentación, en una prueba de fidelidad de quién era el centro y qué era lo más importante para Él. ¿Ve? El Señor sí nos prueba nuestra fe y nos pone en situaciones
donde tenemos que demostrar fidelidad a Dios. Dios te bendice con cosas buenas, con esposa, con hijos, con propiedades, y luego te las pide, y luego te pide que hagas cosas que ponen en riesgo esas cosas, y eso pone a prueba tu fidelidad y quién es importante en tu vida. Así es que vemos en Génesis 22, donde Dios pone a prueba a Abraham, en el versículo 1. No nos metas en tentación. Es en el sentido de las pruebas. Sabes que Dios pone a las personas en prueba para que las personas salgan mejor. Job entró en una prueba para que su relación con Dios se estrechara. Cuando terminó la prueba, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El resultado final de la prueba que viene de parte de Dios es un acercamiento de tu persona a la persona de Dios. El resultado final de la prueba, la tentación que el enemigo trae para que hagas lo malo es muerte, es pecado. Esa es la diferencia entre el diablo como uno que tienta y Dios como uno que te pone en tentación o prueba. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Oh, gloria a Dios. Sí, hay que entender de que tentación en este sentido aquí no se trata de que Dios te vaya a poner lo prohibido a tu alcance para que tú peques y te vayas al infierno. Ese no es el corazón de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que detenernos para poder formular un concepto de qué es oración. Y quisiera recapitular hasta aquí. Vemos que oración comienza la Biblia a decirnos que es un invocar, es un concepto de Dios, un invocar a Dios. Vemos que es cuando el hombre comenzó a invocar, luego vemos que es un caminar, caminó con Dios, que es un ponerse de acuerdo, es un asentir, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Vemos luego que la primera vez que aparece la palabra oración es cuando Abraham intercede, que es un interceder, que como ya eres amigo de Dios y tienes una amistad con Dios y caminas con Dios, estás de acuerdo con Dios, pues Dios te estima y cuando tú le pides algo, Él puede hacer algo bueno por una persona que no se lo merece. Eso es manejo de influencia. La oración es un manejo de influencia, de interceder por otros. Y ahora estamos viendo en Cristo Jesús cómo Él está expandiendo un poco más las regulaciones, cómo debe de hacerse la oración privada, debe de ser sincera, la oración tiene que ser dirigida al Padre, el Padre le interesa que sea confidencial, el Padre está interesado en las cosas pequeñas, el pan nuestro de cada día, que es involucrado en tu vida. Vemos que el Señor Jesús está dando todavía más revelación sobre todo este concepto de la oración. Y vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya hemos ido avanzando un poquito hacia qué es oración. Oración, un invocar, un ponerse de acuerdo con Dios, un caminar con Él, una colaboración, un interceder. Es una vivencia del pan nuestro de cada día, es una dirección al Padre. La oración es inclusiva, no exclusiva. La oración, cuando vayas a orar, no digas Padre mío que estás en los cielos, es Padre nuestro. ¿Ves? Es inclusiva. La oración tiene muchos matices y es algo vivo. Yo estoy convencido de que Dios no nos da una definición para no limitarla, porque la oración es una vida. La oración nos dice el Señor que debemos de orar sin cesar. Le dio una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es importante la oración. Por eso el Señor quiere que tomemos el tiempo y vayamos a través de la Biblia, libro por libro, mirando qué es orar y hacer un abstracto de la oración. Tengo que detenerme primero a hacer un concepto de Dios, tengo que detenerme a invocar, tengo que caminar con Dios, ponerme de acuerdo. Y tiene que, fíjate que está en la línea con lo que Jesús dice, hágase tu voluntad.
para tú caminar con Dios tienes que estar de acuerdo. Y Él es el que sabe. Tú puedes tener tu opinión, pero hay que siempre tomar la opinión de Dios. Es un interceder. Tú sabes que la oración es fructífera porque tú le puedes ofrecer a otras personas, decirle, mira, yo tengo una relación, una amistad, camino con Dios y tengo con Dios influencia, puedo orar por ti. Y tú sabes que recientemente oramos por una persona que Dios le dio un esposo, le dio sanidad, le dio trabajo, le dio dinero, una posición mejor de vida. Era una persona infiel, una persona que no era fiel a Dios. Sin embargo, oramos, intercedemos y el Dios tuvo misericordia, le dio. Parece que el Señor quería dar una lección sobre esto. Y después que la persona se vio bien, se vio estable, la persona se fue y traicionó y fue a gozar su vida, puso su carne, su deleite, su estar bien, comer bien, oler bien, verse bien primero que Dios, y le dio las espaldas al Señor y no fue a cara descubierta, honesta y transparente, fue una persona de doble cara. Y entonces yo me pregunté, pero Señor, si tú sabías que esa persona no era infiel y como quiera oramos y le diste ese milagro, fue un milagro rápido así, la persona Dios la levantó. Y entonces pude entender que se conectaba con esta enseñanza que estamos trayendo, de que hay veces que el poder de la oración, ese interceder, el Señor hace cosas buenas por gente mala. Aun cuando la persona no se lo merece, el Señor lo hace por respeto a quien pide por la persona. Como Job, que oró por sus amigos que estaban enfermos y el Señor le dijo, yo lo voy a contestar por Job. Por Job yo voy a contestar, no por ustedes. Así que ese poder de influencia en la oración, esto es importante, que tú desarrolles con Dios un poder de influencia. Y tú puedes orar e interceder por personas que merecen un castigo y Dios detiene el castigo y le da una oportunidad. Es importante este asunto de la oración. Ora por nosotros. Bueno, esas personas que no tienen influencia con Dios, que no son amigos con Dios, que son rebeldes, que ponen la opinión de Dios a un lado y caminan como ellos les da la gana, esa gente no tiene influencia, su oración no nos ayuda en nada. Ahora, esas personas que aman a Dios, que dicen, Señor, lo que tú digas, no lo que yo diga, que sacrifican su ego, sacrifican su voluntad, su gusto por lo que Dios dice, tienen influencia, peso con Dios. Esa oración es de oro, esa intercesión es de oro y esa es la que nosotros queremos que tú hagas por nosotros. Ayúdanos en el ministerio, ayúdanos en lo que estás haciendo con tu oración de intercesión. Intercede por nosotros, porque si eres una persona de estima. Dios le dijo a Daniel, Daniel, tú eres muy amado. Había muchos judíos en el reino, pero a Daniel le dijeron, tú eres muy amado. Hay personas que Dios, cuando ellos claman, hace caso de lo que dicen. Y hay personas que Dios los mira de lejos. Porque cuando Dios habla, ellos no hacen caso. Están muy ocupados, están trabajando, están estudiando. Es más importante los quehaceres diarios que estar un tiempo con Dios. No tienen tiempo con Dios. Oran cuando se sientan para comer. Y oran cuando se van a acostar. Jesús, María y José, aquí se tira esta red. Y no le dan ese tiempo de intimidad con Dios que el Señor nos está hablando. La paz del Señor sea contigo. Vamos a hablar un poquito más tarde sobre este capítulo 6 de Mateo, otro aspecto. Hemos hablado de Mateo capítulo 6, que es oración cuando Cristo habla, hablando al hombre que está bajo la ley. Y luego vamos a hablar al hombre que está bajo la gracia. La paz del Señor.